Vamos a ver el último práctico, el número 8, que es sobre equilibrio ácido-base. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es un ácido y una base de Bronsted-Lowry. Según Bronsted-Lowry, un ácido va a ser una sustancia, una molécula o un ion que puede donar un protón a otra sustancia. Y una sustancia capaz de aceptar ese protón va a ser considerada una base. Nos vamos a referir a protones cuando hablemos de estas dos sustancias. Ya lo vamos a estudiar más en detalle, pero como una aclaración. Entonces, un ácido libera un protón que la base acepta. O sea que un ácido y una base siempre actúan conjuntamente para transferir un protón. O sea que una sustancia funciona como ácido solamente si la otra se comporta simultáneamente como base. Para ser un ácido, una molécula o un ion debe tener un átomo de hidrógeno que pueda perder, como protón, como H+. Y para ser una base, debo tener un par solitario de electrones que pueda agarrar ese ion, ese hidrógeno con carga positiva. Bien. Veamos esta reacción. El ácido clorhídrico más el agua y me producen estas dos sustancias. ¿Qué pasó? En realidad es cloruro de hidrógeno porque está en estado gaseoso, ¿ven? Yo dije ácido, pero es cloruro. Entonces, en esta sustancia, cloruro de hidrógeno, puede liberar un hidrógeno, ¿sí? De hecho, tiene un hidrógeno y se libera, o sea que se rompe por acá la molécula. ¿Se acuerdan que vimos un poco sobre disociaciones? ¿Sí? Esto es una reacción de disociación. Entonces, el cloruro de hidrógeno va a liberar un hidrógeno. Ese hidrógeno va a ser atraído por el agua. Porque si nos acordamos de la estructura del agua, ¿se acuerdan que el agua tenía dos pares de electrones solitarios ahí bien tentadores que que van a atraer fuertemente a este hidrógeno? Entonces, este hidrógeno se va a unir al agua y va a formar esta especie que se llama catión hidróneo. Y el cloro, que va a quedarse con el electrón del hidrógeno, va a quedar como cloro negativo. O sea que, como esta sustancia libera y el hidrógeno, va a ser un ácido. Y esta sustancia que acepta el hidrógeno, el protón, va a ser la base. ¿Sí? Una se comporta como ácido y la otra como base. ¿Sí? Acá se explica. Cuando se disuelve cloruro de hidrógeno en agua, el cloruro de hidrógeno actúa como ácido de Bronsted-Lowry, dona un protón al agua y el agua actúa como una base de Bronsted-Lowry que acepta el protón del cloruro de hidrógeno. Veamos otra reacción. El amoníaco, que tiene, si nos acordamos, un par de electrones libres, ahí está bien tentador, puede aceptar un protón del agua. O sea que ahora el agua, en vez de aceptar protones, va a liberar un protón de acá que va a ser aceptado por el amoníaco. Y se me va a formar esta especie que se llama ion amonio y un anión oxidrilo. O sea que el nitrógeno que acepta el protón del agua, el amoníaco que acepta el protón del agua, forma el ion amonio, y se va a comportar como una base. En cambio el agua, que va a liberar un protón, se va a comportar como un ácido. Sí, acá está la explicación. El amoníaco es una base de Bronsted-Lowry porque acepta un protón del agua. La molécula de agua actúa como ácido de Bronsted-Lowry porque dona el protón a la molécula de amoníaco. Ahora veamos el concepto de par conjugado de ácido-base. ¿Qué pasa? En un equilibrio ácido-base va a haber transferencia de protones tanto en la reacción directa hacia la derecha como en la inversa. ¿Sí? Por ejemplo, en esta reacción. Pensemos una cosa. Nos acordemos cuando el profe en la teoría nos explicó lo que era un equilibrio químico, una reacción en equilibrio químico.
una reacción reversible. ¿Qué era? Cuando estas dos sustancias empezaban a reaccionar, los reactivos, y formaban productos, los productos también reaccionaban entre ellos y empezaban a formar reactivos. O sea que sucedía una reacción hacia la derecha, ¿sí? Esta sustancia reacciona con esta sustancia y me produce estas dos sustancias. Y también ocurre la reacción en sentido inverso. Estas dos sustancias reaccionan y me realizan estos productos. Por eso se llaman reacciones reversibles y las reacciones reversibles tienden a llegar a un equilibrio químico, que es cuando las velocidades de las reacciones se igualan. Entonces, cuando yo tengo un par en una reacción de ácido-base, que van a haber transferencias de protones acá también van a haber transferencias de protones, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Este ácido, ¿sí? Que es una X unido a un hidrógeno, va a liberar el hidrógeno que lo va a agarrar el agua, ¿sí? O sea que este ácido de Bronsted-Lowry me libera un protón que lo acepta el agua que actúa como una base de Bronsted-Lowry. El agua que acepta un protón forma el catión hidróneo y el ácido que perdió el hidrógeno forma un anión. Bien, o sea que ya sabemos qué pasa en la reacción directa. ¿Qué pasa ahora en la reacción inversa? El catión hidróneo, que había actuado como base, ahora puede liberar ese protón que ganó y se va a comportar como ácido, ¿sí? O sea, libera el protón que ganó y lo agarra el anión, el anión que venía de acá. O sea que este va a actuar como base, aceptando el protón del agua, ¿sí? Y me va a formar, si el catión hidróneo pierde un protón, va a quedar el agua. Y si esta base acepta el protón, va a quedar el ácido, ¿sí? O sea que, de un lado, esta sustancia es ácida, ácido de Bronsted-Lowry, porque me le va a liberar el protón del agua. Y de este lado, que está como anión, va a ser una base de Bronsted-Lowry, porque me va a aceptar el protón, ¿sí? O sea que estas dos sustancias son pares conjugados de ácido y base. Acá lo explica. Un ácido y una base, como esta y esta, que difieren solo en la presencia o ausencia de un protón, ¿sí? Acá no hay protón, constituyen un par conjugado ácido-base. Todo ácido, ¿sí? Tiene su base conjugada, que se forma quitando un protón, o sea que esta ácido es su base conjugada sin el protón. De forma análoga, toda base, por ejemplo el agua, tiene un ácido conjugado, ¿sí? Que se formó cuando aceptó un protón, ¿sí? O sea que este catión hidróneo es el ácido conjugado del agua y este anión es la base conjugada de este ácido. Esto es para reacciones, veamos otros dos ejemplos, para reacciones reversibles. Por ejemplo, el ácido nitroso cuando se disocia en agua. ¿Sí? El ácido nitroso, ¿qué puede? Puede liberar un hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno, ¿a quién va? Al agua, ¿sí? O sea que, si yo tengo acá un ácido al que le extraje un hidrógeno, se me va a formar un catión nitrito, que es su base conjugada. En cambio, el agua, si le adiciono un hidrógeno, se va a formar su ácido conjugado, que es un catión hidróneo. Este libera un hidrógeno que lo agarra este. Este libera un hidrógeno que lo agarra este. Y este ácido va a tener su base conjugada y esta base va a tener su ácido conjugado. O sea que yo tengo un par ácido-base conjugada, que es el ácido nitroso, y el anión nitrito, y el par base ácido conjugado, que es el agua y el catión hidróneo. Veamos la reacción entre amoníaco y agua. El amoníaco, si le adiciono un hidrógeno, se forma el amonio, que es su ácido conjugado. La base, cuando gana un hidrógeno, se forma un ácido conjugado. Y este ácido
¿sí? Que va a liberar, o sea, le van a extraer un protón, va a tener su base conjugada, que es el anión oxidrilo, ¿sí? Este y este son pares de base ácido conjugado y este son pares de ácidos y base conjugada. Y esta base y este ácido funcionan porque este ácido le libera un electrón al nitrógeno, que este ácido libera un protón que acepta este amonio. Base y ácido funcionan porque hay transferencia de protones. Base y ácido funcionan porque hay transferencia de protones, ¿sí? Y se forma el par base-ácido conjugado, que son las mismas especies, pero que difieren en la cantidad de hidrógenos. Y esto es para reacciones que son reversibles. Par de ácido-base conjugada, el agua y el catión, el anión hidroxilo, y el par base-ácido conjugada, que es el amoníaco, el amoníaco y el catión amonio, ¿sí? Ahí está. O sea que tenemos dos cosas por ver. Por un lado, cuando funcionan ácidos y bases, que se van transfiriendo electrones. Y por otro lado, la sustancia tiene la misma sustancia, si pierde o no el protón, va a ser un ácido y su base conjugada. Bien. Ahora, yo les dije que hay sustancias que liberan protones y otras sustancias que aceptan protones. Pero no todos liberan, a no todos les gusta perder sus protones. Ciertos ácidos son mejores donadores de protones que otros y ciertas bases son mejores receptoras que otras. Cuando más fácilmente una sustancia cede un protón, con tanta mayor dificultad acepta un protón su base conjugada. O sea, mientras más fuerte es el ácido, su base conjugada es más débil. Cuando más fácilmente una base acepta un protón, con tanta mayor dificultad cede un protón su ácido conjugado, ¿sí? Si un ácido es muy fuerte, ¿sí? Esto lo dice el último párrafo, ¿qué significa un ácido muy fuerte? Un ácido que se disocia completamente, que libera todos sus protones, su base conjugada va a ser más débil. Y al revés, si la base es muy fuerte y acepta todos los protones, tanto más débil es su ácido conjugado. Por consiguiente, si se tiene una idea de la fuerza de un ácido, su capacidad para donar protones, también se tiene una idea de la capacidad para aceptar protones, su base conjugada. Veamos este cuadrito. Yo acá pongo ácidos y bases y pongo los ácidos acá más fuertes y acá las bases más fuertes. ¿Qué pasa? El ácido clorhídrico, por ejemplo, el primero que encabeza la lista, es un ácido muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Se disocia completamente en agua, o sea, se separa totalmente todas las moléculas del ácido que están en solución, se van a separar el cloro por un lado, el hidrógeno por el otro. Y esta va a ser su base, ¿sí? Si esto es ácido, el cloruro de hidrógeno es su base, el anión cloruro, le va a costar mucho aceptar protones. El ácido sulfúrico también es un ácido muy fuerte porque libera, miren, el ácido sulfúrico libera un hidrógeno totalmente en solución. O sea que cuando se disocie, va a perder un hidrógeno. Para perder el otro hidrógeno va a costar un poco más, ¿ven? Porque ya son más débiles, ya les cuesta liberar esto. ¿Sí? Y de esta manera podemos ir viendo todos los pares de ácidos y bases conjugadas. Ácido y base conjugada, ácido, base conjugada, base, ácido conjugado. ¿Sí? Y las bases más fuertes que tenemos acá y su par conjugado. ¿Bien? O sea, se disocian el 100% en agua o se protonan, quiere decir que aceptan todos los protones que encuentran al paso al 100%. O sea, imán de hidrógeno o repelente de hidrógeno, ¿sí? Y
¿cómo vamos a saber si es fuerte o débil el ácido? Bueno, eso ya lo vamos a ir, vamos a aprender cómo medir la fuerza de un ácido. Bien, entonces dijimos que hay ácidos que son fuertes porque se disocian completamente en agua, o sea, se separan, liberan todos sus hidrógenos, sus protones en agua. Pero hay ácidos que son débiles, es decir, que no van a liberar todos sus protones, y es cuando se producen las reacciones reversibles. ¿Sí? Acá dice, la mayor parte de las sustancias ácidas son ácidos débiles y se disocian parcialmente en disolución acuosa. Con ayuda de la constante de equilibrio de la reacción de disociación, podemos expresar la medida en la que un ácido débil se disocia. Entonces, si representamos un ácido débil como hidrógeno unido a una sustancia A, la reacción de disociación se puede escribir de esta forma o de la otra forma, la ecuación primera o la ecuación segunda. ¿Qué es lo que pasa? Este ácido se va a disociar parcialmente en agua, o sea, a medida que se va disociando, se va formando de nuevo el ácido, ¿sí? Ocurre la reacción hacia la derecha y ocurre la reacción hacia la izquierda. Y para expresar la relación entre las concentraciones estas y estas concentraciones, o sea, las concentraciones de los reactivos y de los productos, es que expresamos la constante de equilibrio, que la vamos a llamar constante de equilibrio ácida porque estamos hablando de un ácido. ¿Se acuerdan cuando vieron en la teoría? Las constantes de equilibrio nos dicen la relación entre la concentración de los reactivos y de los productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero veamos las ecuaciones. El ácido va a liberar un protón que lo va a aceptar el agua. El agua se va a convertir en catión hidronio y el ácido se va a convertir en un anión porque perdió su protón. Esta es la ecuación, digamos, completa. Pero a veces, para resumirla, para hacerla más rápida, puedo obviar el agua. ¿Por qué obvio el agua? ¿Por qué no me importa el agua? Porque se acuerdan que cuando hablábamos de teoría de equilibrio químico, las sustancias en su estado puro, o sea, los líquidos o los sólidos, no intervienen en el cálculo de las constantes de equilibrio. Solo las que están en disolución acuosa o en estado gaseoso. Sustancias puras no. Y como no me importa el agua porque está en sustancia pura, yo pongo directamente el ácido en solución acuosa que se va a partir, se va a liberar a la mitad, se va a liberar el hidrógeno por un lado y se va a liberar el ácido por el otro, el anión por el otro, perdón. Cualquiera de las dos formas de escribir la ecuación está perfecta. Ustedes deciden cómo representar su ecuación de disociación. Lo importante es que ustedes puedan identificar el ácido, que el ácido va a liberar el protón, que lo va a agarrar el agua, y cómo se va a formar el anión del ácido. ¿Sí? Ahora, para ver si es un ácido débil, yo les dije que no se disocia completamente, o sea que ambas ecuaciones ocurren en los dos sentidos. Lo que vamos a hacer es expresar la concentración, la constante de equilibrio, que va a ser la relación entre las concentraciones de los reactivos, de los productos de reacción, sobre los reactivos. O sea que va a ser el producto entre esto, el catión hidronio, y la concentración del ácido, del anión del ácido, multiplicados, elevado a su coeficiente estequiométrico, que acá tengo 1, por eso lo elevo a 1, sobre la concentración del ácido. ¿Y qué concentración? Concentración en molar. Por eso tenemos los corchetes, ¿sí? O sea que la constante de ácida, de equilibrio ácido, constante de equilibrio ácido va a ser la relación entre las concentraciones de los productos multiplicadas y elevadas a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración del reactivo, no considero el agua porque está en estado líquido, elevada a su coeficiente estequiométrico. O dicho de esta forma, si uso la otra ecuación. Entonces, ¿por qué me interesa la constante de equilibrio ácida? K sub A indica la tendencia del ácido a ionizarse en agua. Si a mayor valor de K sub A,
más fuerte es el ácido. ¿Por qué? Porque si esto es más grande, quiere decir que el numerador es más grande y el denominador es más chiquito. Entonces nos dice cuán disociado está. Y por eso los ácidos fuertes que se disocian completamente no tienen constante. Y para estas constantes van a estar tabuladas a 25 grados centígrados. Los ácidos fuertes, como les expliqué recién, no tienen constante de equilibrio. Ahora veamos las bases débiles. Las bases débiles son las que les cuesta aceptar los protones. ¿Sí? Muchas sustancias se comportan como bases débiles en agua. Las bases débiles reaccionan con el agua, le extraen un protón al agua y forman el ácido conjugado de la base. O sea, la base va a aceptar los protones del agua y forma la base conjugada, el ácido conjugado y el catión, el anión hidroxilo. Por ejemplo, para esta reacción veamos, la base débil más común es el amoníaco. El amoníaco dijimos que acepta un protoncito del agua y el agua forma el anión hidroxilo. Y el amoníaco que acepta el protón del agua forma el catión amonio. ¿Y cómo expreso la constante de equilibrio básica? O sea, para ver cuán disociado está ese ácido, yo tengo que hacer la relación entre las concentraciones de los productos de la reacción sobre los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico? El numerito de acá que me indica la cantidad de moles que tengo de esto. O sea que va a ser la concentración del amoníaco en molar por la concentración del hidroxilo en molar dividido la concentración del amoníaco en molar elevado a su coeficiente estequiométrico. Siempre se refiere al equilibrio, ¿sí? Esto siempre está para el equilibrio. Entonces, si la constante, la K sub B, es muy grande, quiere decir que tengo mucho producto de reacción, o sea que el equilibrio va a estar tirado para la derecha, voy a tener mucho de esto, y poco amoníaco, quiere decir que estaría muy disociado. ¿Y qué pasa? Las bases fuertes se disocian completamente, entonces no tienen constante de equilibrio, no forman estas reacciones de equilibrio. Ahora hablemos del agua. Yo les mostré en algunas ecuaciones que el agua podía liberar protones o aceptaba protones. Vieron que formaba el catión oxidrilo cuando tenía 3 átomos de hidrógeno o el anión hidróxido cuando tenía solo un átomo de hidrógeno. Entonces, esto refleja una de las propiedades químicas más importantes del agua, que es ser una sustancia anfiprótica, es decir, actuar como base y como ácido de Bronsted, como dice en esta oración, según con quién esté. En presencia de un ácido, el agua va a actuar como receptor de protones, es decir, como una base. Y en presencia de una base, el agua va a actuar como donadora de protones, es decir, como ácido. Pero en presencia de ella misma, también puede actuar como donadora o como receptora. Miremos esta ecuación. Acá tenemos una molécula de agüita. Esta molécula de agüita se va a comportar como base porque va a aceptar un protón de esta agua que va a actuar como ácido. O sea que esta base que acepta un protón queda como catión hidroño. ¿Ven? El agua con este oxígeno con 3 átomos de hidrógeno. Y este agua que actuaba como ácido que donaba un protón va a quedar como el catión anión hidroxilo. ¿Sí? Va a quedar como una base conjugada. A su vez, esta base puede aceptar un protón del agua y a formar su ácido conjugado, ¿sí? O sea que ella se puede donar o se puede quitar protones. Este proceso, como dice acá abajo, se conoce como la autodisociación del agua. Y es muy importante aclarar que ninguna molécula de agua queda ionizada mucho tiempo. Estas reacciones son rápidas
y esta concentración, esta constante de disociación es muy bajita. Por eso el agua pura está compuesta en su totalidad por moléculas de agua. Esto sucede en el agua pura, pero en muy baja proporción. Bien, ahora, ¿por qué nos importa que ella se autodisocie? ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a aplicar no solamente al agua pura, sino a cualquier disolución acuosa, ¿sí? Cuando yo libere, por ejemplo, cuando yo haga una disolución acuosa de un ácido o de una base, voy a tener distintas cantidades de protones o de hidroxilos. Y eso, al tener distintas cantidades, le va a dar propiedades especiales, ¿sí? A mis disoluciones. Dependiendo si tengo más de esto o más de esto, mi disolución acuosa de cualquier compuesto va a tener propiedades especiales. Si yo tengo una disolución en que las cantidades de protones y de hidroxilos son iguales, se dice que la disolución es neutra. Pero cuando hay veces que no son iguales y en la mayoría de las veces. Entonces yo voy a tener disoluciones ácidas si tengo más protones que hidroxilos, o voy a tener disoluciones básicas si tengo más hidroxilos que protones. Entonces yo voy a saber si una sustancia va a ser más ácida o más básica. Y eso le va a dar propiedades especiales. A medida que la concentración de uno de estos iones aumente, la del otro disminuye para que me queden las concentraciones en equilibrio y que el producto, la constante, siga siendo igual a 1 por 10 a la menos 14. Por eso estos dos están muy relacionados. O sea, puede aumentar la cantidad de protones, pero va a disminuir la cantidad de hidroxilos para que la constante se mantenga igual. Entonces, para medir la cantidad de protones o de hidroxilos que yo tengo en la solución, voy a usar lo que se llama una escala de pH. ¿Por qué? Porque vimos que están disociados tan poquito que es muy difícil trabajar con números pequeños. Entonces lo que hacemos es, primero creamos una escala de pH, es decir, que vamos a medir la concentración de los protones o de los cationes hidróneos como menos el logaritmo de la concentración de los protones en molar. Esto es lo que llamamos pH. Es básicamente la concentración, pero el menos logaritmo de la concentración
en molar. ¿Sí? Y yo creo una escala de pH. Este valor va a variar entre 1 hasta 14. ¿Por qué? Porque la concentración en la constante de equilibrio es 1 por 10 a la menos 14. Entonces yo voy a tener el valor de pH, que puede ser cuando es menor a 7, vamos a decir que es ácida. ¿Por qué? Porque voy a tener más cantidad de protones que de aniones. Cuando tengo la misma cantidad, va a ser 7 el valor de pH y va a ser una disolución neutra. Y si tengo pocos protones y muchos hidroxilos, voy a tener una disolución básica. El producto de ambas concentraciones siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Por eso aumenta uno y disminuye el otro. ¿Por qué? Porque la constante es igual, el producto es igual a 1 por 10 a la menos 14. Eso está medido experimentalmente. Veamos la escala de pH de otra forma para que lo entendamos. Lo que estamos haciendo con la escala de pH de potencial hidrógeno, se llama, es ver la cantidad de protones que tengo en mi disolución. Si tengo muchos protones en la disolución acuosa, si liberé muchos protones, voy a tener una solución muy ácida. Pero si tengo pocos protones, voy a tener como consecuencia muchos hidróxidos y mi disolución va a ser básica, ¿sí? Básico cuando tengo mucho hidroxilo y ácido cuando tengo muchos protones. La escala, ven, pH va de 0 a 14. Entre 0 a 6 decimos que es ácido, 7 es neutro. Ven, las concentraciones de protones y de hidroxilos son iguales. Acá en cambio tengo más protones que hidroxilos. Ven, si tengo 1 por 10 a la 0, 1 por 10 a la menos 14. Si tengo 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la menos 13. ¿Por qué? Porque este producto, ¿se acuerdan que es 1 por 10 a la menos 14? Entonces yo defino la escala de pH en función a la concentración de los protones. Y yo sé que a medida que aumenta la concentración de protones, la concentración de hidroxilos disminuye, para que el producto entre estas dos me dé la K-water, la constante de equilibrio. Si disminuye mi cantidad de protones, va a aumentar mi cantidad de hidroxilos. Y lo mido como menos logaritmo de la concentración de hidroxilos, la escala de pH. Y acá aparece un pOH, que es la escala de potencial hidroxilo, no de potencial hidrógeno. En vez de medir el logaritmo negativo de esto, mido el logaritmo negativo de esto. Y creo esta escala, que es lo opuesto del pH. Cuando tengo un pH alto, quiere decir que tengo una solución muy ácida. Y cuando tengo un pH muy bajito, es una solución muy básica. Porque estoy midiendo el potencial hidroxilo, o sea, la cantidad de hidroxilos que tengo en la solución. Y acá ven ejemplos. Por ejemplo, el jugo gástrico es hiperácido, jugo de limón, el vinagre, el vino, el tomate, el plátano, son todas soluciones, son todas sustancias que dan soluciones ácidas. La leche es una de las soluciones más neutras que hay. Después acá tengo, por ejemplo, bicarbonato, leche de magnesia, agua de cal, amoníaco, ¿sí? Son todas sustancias que van a dar soluciones básicas, es decir, que estas sustancias en agua van a liberar muchos hidroxilos. Estas sustancias disueltas en agua me van a liberar mucho de esta cantidad. Entonces, ya hablamos un poquito de la escala de pOH del potencial hidroxilo, que es el menos logaritmo de la concentración de los iones hidroxilos. Ahora, la relación, yo les dije que siempre están en relación. ¿Por qué? Porque es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual al producto entre las concentraciones de la constante de equilibrio del agua, va a ser igual al producto entre las concentraciones de los protones y de los hidroxilos.
y eso es igual a 1 por 10 a la menos 14. Pero si yo le aplico el logaritmo, encuentro que 1 por 10 a la menos 14, el logaritmo negativo es 14. Y aplico para la ecuación, aplico el logaritmo y me va a quedar esta expresión. Quizás si no entienden el pasaje de cómo llego de la constante de equilibrio a esto, lo podemos ver en teoría, pero lo que ustedes tienen que ver es que si yo le aplico a la expresión de la constante de equilibrio el logaritmo, llego a esta expresión, que el pH más el pOH me tiene que dar igual a 14, siempre que esté trabajando a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que me importa a mí? Que yo cuando tenga un ácido o una base y se disuelvan en agua, va a aumentar o va a disminuir la cantidad de hidroxilos, esta sustancia de hidroxilos o de protones, ¿sí? Esta sustancia. Dependiendo si tengo más de uno del otro, voy a tener una solución ácida o una solución básica. Y eso lo mido con las escalas de pH o de pOH. ¿Y por qué las mido? Para saber si una sustancia ácida se va a comportar de una forma, si es una sustancia básica se va a comportar de otra forma. Entonces yo tengo que saber cómo medir el pH y el pOH. Y eso es el tema del práctico. Yo les voy a dar soluciones, ustedes van a hacer la ecuación de disolución y van a medir el pH y el pOH de cada solución. Entonces, cuando yo hago una disolución de un ácido o de una base, me va a interesar saber cuál es su pH para ver cuál es su comportamiento, cuáles son sus propiedades. ¿Cómo calculo el pH de un ácido fuerte? El potencial hidrógeno, el pH, era menos el logaritmo de la concentración de los protones que liberaba durante la disolución. ¿Cómo sé cuál es esa cantidad? Lo que yo voy a hacer, si me dicen calcula el pH de un ácido fuerte, por ejemplo, de ácido sulfúrico, que está en una concentración de 0,2 molar. Yo agarro, planteo la ecuación de disolución, digo, bueno, voy a disociar, completamente el ácido sulfúrico. Si yo lo disocio completamente, quiere decir que el ácido sulfúrico va a liberar 2 protones, que los va a agarrar 2 moléculas de agua para convertirse en 2 moléculas de catión hidróneo. Este libera un hidrógeno, libera 2 protones que agarra el agua y se forma esta sustancia. Y el ácido sulfúrico, el anión, me va a quedar como el anión sulfato, este compuesto. Para saber el pH de esta solución, de esta disolución, voy a medir la concentración de este compuesto, de los cationes hidróneos. El pH va a ser el menos logaritmo de esta concentración. ¿Cuál es? Bien, inicialmente yo puse 0,2 molares de ácido sulfúrico a disolverse, a disociarse. Cuando se disocia, se va a disociar completamente porque es un ácido fuerte. O sea que se me va a ir toda esta cantidad y se me va a formar la misma cantidad acá y esta cantidad por 2, porque tengo un coeficiente estequiométrico de 2. O sea que esta cantidad se me va a ir acá y se me va a ir 2 veces acá. ¿Qué cantidad? La concentración en molar. Por eso yo digo, inicialmente tengo 0,2 molares, pero al final no voy a tener nada de ácido. Se me va a formar una cantidad de anión sulfato y 2 cantidades de cationes hidróneos. Y esta es la concentración que yo voy a usar para medir el pH. ¿Sí? La concentración de cationes hidróneo es 0,2 molar por 2, o sea, hace 0,4 molar. Y si le saco el pH, le hago el menos logaritmo de esa concentración, me va a dar que el pH es de 0,4. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Y cuál va a ser el pH entonces de esta solución? ¿Se acuerdan que dijimos que si aumentaba la cantidad de cationes hidróneo, disminuía la cantidad de aniones hidroxilos porque estaban relacionados? ¿Sí?
¿Cómo calculo la concentración de protones, de aniones, hidroxilos y el pOH de esa solución? Para eso voy a tener dos caminos, ¿sí? Puedo calcular la concentración de hidroxilos de esta solución utilizando la constante, el producto iónico del agua, el K-Water. K-Water o KW es igual a la concentración de cationes hidroxilos por la concentración de aniones hidróxidos. Y esto, el K-Water, dijimos que a 25 grados centígrados era 1 por 10 a la menos 14, que va a ser igual al producto de la concentración de cationes hidroxilos por aniones hidróxidos. Y esto ya lo calculé acá, ¿ven? Que es 0,4 molar. Entonces digo que 1 por 10 a la menos 14 es igual a 0,4 por la concentración de hidróxidos, que me da este valor. Yo ya tengo la concentración de hidróxidos. Ven que es muy pequeñita, porque esto es más bien grande. Y siempre estaban en relación. ¿Y el pOH cómo lo calculo? Como el menos logaritmo de la concentración de hidróxidos. O sea, menos logaritmo de esto, de 2,5 por 10 a la menos 14. Y el pOH me da 13,60, ¿sí? Porque era a la inversa del pH. Es una solución súper ácida. Pero esta no es la única forma que tengo para calcular el pOH de esta disolución de ácido sulfúrico. Puedo tener un camino. ¿Sí? ¿Cómo calculo el pOH? Porque sé que pH más pOH es igual a 14. Es igual a 14 a 25 grados centígrados. Son las fórmulas que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces ya sé que el pH es 0,4 más pOH me tiene que dar 14. O sea que el pOH es igual a 13,60. Es lo mismo que saqué antes, pero por otro camino. ¿Y cómo calculo las concentraciones de hidroxilo? A partir del pOH puedo calcular este valor, porque yo sé que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos. Y si aplico la definición de logaritmo, que ahí viene la parte de matemática, logaritmo en base b de un número n es igual a x si, solo si, la base b elevada a la x es igual a n. ¿Sí? Base b, la base, o sea, b elevado a la x es igual a n. Puedo aplicar esta definición para resolver esto. Yo sé que menos logaritmo de la concentración de OH es igual al pOH, es decir, menos logaritmo en base 10, 10 elevado al pOH, al menos pOH, me tiene que dar igual a la concentración de aniones hidróxidos. ¿Estamos de acuerdo? Apliqué esta definición para sacar esta relación. Entonces voy a elevar 10 a la menos pOH 13,60 y me va a dar la concentración de aniones hidróxidos, que es 2,5 por 10 a la menos 14 aniones hidróxidos, que es otro camino para resolver y me da exactamente lo mismo. Bien, estamos hasta acá para ácido fuerte. Ácidos fuertes se me disocian completamente, entonces yo necesito averiguar la cantidad de protones que me producen y con eso puedo averiguar el pH. Y después tengo dos caminos para averiguar el pOH y las concentraciones del anión hidróxido o hidroxilo, ¿sí? Dicho de dos formas. Bien, ahora viene... Bien, una vez que vimos cómo calcular el pH de un ácido fuerte, pensemos en una base fuerte. Las bases fuertes son las que se disocian completamente en agua, es decir, que van a generar una reacción química en una sola dirección. Y pensemos, por ejemplo, para el hidróxido de litio, concentración 3 molar.
Ahora yo les voy a plantear la ecuación de una manera, digamos, resumida en comparación a como vimos ácido fuerte. El hidróxido de litio en solución acuosa lo que va a hacer es disociarse completamente. Por eso hay una sola flecha, porque es una sola reacción. ¿Y qué se va a separar? Por un lado el litio, ¿sí? El catión litio, y por otro lado el anión hidróxido. Esa es la forma, digamos, más cortita de escribir la disociación para una base fuerte y también la pueden aplicar para un ácido fuerte, ¿sí? Es como que esto les va a ahorrar un montón de dolor de cabeza. Bien, ahora pensemos. Yo tengo 3 molar y necesito saber cuál es la concentración de hidróxido para medir el pH o el pOH, que voy a medir si es hidróxido, pOH, y después con todas las otras fórmulas puedo llegar al pH. Inicialmente yo le pongo 3 molar de hidróxido de litio y finalmente se me va a ir toda esa cantidad y se me va a formar una cantidad de hidróxido de litio y una cantidad de anión hidroxilo o hidróxido. 3 molar y 3 molar. ¿Por qué una cantidad? Porque tengo 1 de coeficiente estequiométrico. ¿Y qué cantidad? El 3 molar. Se me forma una cantidad de 3 molar y una cantidad de 3 molar de hidroxilo. Ahora, ¿de acá qué puedo saber? Puedo saber que la concentración de aniones hidroxidos o hidroxilos es 3 molar. Puedo calcular el pOH como menos logaritmo de la concentración de hidróxido, que es menos logaritmo de 3, y me da el pOH, que es 0,48. Es decir, una solución súper básica, ¿sí? Está totalmente disociado. ¿Cómo llego al pH? Bueno, ahora tengo que aplicar un par más de fórmulas. Voy a tener 2 caminos para llegar al pH. Puedo calcular por un lado la concentración de cationes hidróneos de esta solución. ¿Cómo? Aplicando la constante del producto iónico del agua, o sea, del K-Water, la constante de equilibrio, que la habíamos definido como la concentración de hidróxidos, de cationes hidróneos por las aniones hidroxilos, que eso es igual a 1 por 10 a la menos 14, el producto de los protones con los hidróxidos, y yo sé que la cantidad de hidróxido es 3 molar, entonces esto lo divido en 3 y me da la concentración, la cantidad de, de protones que tengo en la solución. Ya tengo la cantidad de protones. Y después, fácilmente, aplicando la definición de potencial hidrógeno de pH, digo que el menos logaritmo de la concentración de protones es igual al pH, menos logaritmo de la concentración de protones que calculamos aquí. 3,3 por 10 a la menos 14 y me da 13,48. Es decir, cuando yo tengo pH muy altos, son soluciones muy básicas. Bien, ahora, yo les dije que habían 2 caminos para llegar al pH. Veamos el siguiente camino. ¿Cómo calculo el pH y la concentración de protones? Para eso, lo que aplico es esta reglita. pH más pOH es igual a 14. El pH más el pOH que yo calculé aquí, que es 0,48, es igual a 14. O sea que el pH es 13,52. Es lo mismo que hice en la diapositiva anterior, que era camino 1, y ahora vemos el camino 2. ¿Y cómo calculo la concentración de protones? Bien, aplico definición de logaritmo. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los protones. Sabemos la definición de logaritmo, o sea que 10 elevado al pH tiene que ser al menos pH tiene que ser igual a la concentración de protones. 10 elevado a la menos 13,52 es igual a la concentración de protones. Ahora, si ustedes no saben cómo poner esto en la calculadora, lo podemos ver en consulta.
¿sí? Yo les muestro cómo se pone una potencia que no sea al cuadrado o al cubo. Ahora que ya está vimos fácil de cómo sacar. calcular ácidos y bases fuertes que se disocian completamente en agua. Pero ¿qué pasa para un ácido o una base débil? Esas sustancias se disocian parcialmente y dan reacciones reversibles y llegan a un equilibrio químico. Entonces el camino para calcular el pH de estas disoluciones o soluciones acuosas va a ser un poco más distinto. Pensemos en el pH de un ácido débil, por ejemplo el ácido nítrico a una concentración de 0,2 molar. Lo primero que tengo que hacer es plantear la ecuación. Ya dijimos que el ácido nítrico, cuando se disocia en agua, como es un ácido débil, va a dar una reacción reversible. ¿Y qué pasa acá? El ácido nítrico va a liberar un protón que lo va a agarrar el agua. El agua va a quedar como catión hidróneo y el ácido nítrico, que se le fue su hidrógeno pero le dejó su carga, va a quedar como un anión nitrito. ¿Sí? Ácido nitroso es, perdón. Y entonces, yo necesito saber esta concentración para poder calcular el pH. ¿Cómo calculo la concentración de cationes hidróneo? ¿Sí? Ven que acá yo les puse ácido 1, su base conjugada 1. Base 2, su ácido conjugado 2. Bien, y volvamos a la pregunta. ¿Cómo sé esta cantidad? Inicialmente yo le puse 0,2 molar, pero no todo esto va a pasar acá, porque no todo esto se va a disociar como en los ácidos fuertes. Inicialmente yo tengo 0,2 molar. Luego, cuando comienza la reacción hay un cambio, se me va una cantidad de este molar y se me forma una cantidad y una cantidad. ¿Es la misma? No, porque no se me va a consumir todo esto, se me va a consumir una parte y se me va a formar una parte porque tengo uno acá, una parte porque tengo uno acá. Y en el equilibrio me va a quedar 0,2 molar menos esa parte que se me fue, y acá me va a quedar una parte, una X y otra parte, que es lo que se fue de acá y se disoció. Esta es la concentración de cationes hidróneo con la que yo puedo calcular el pH, pero no la sé. ¿Pero qué sí sé? Si es una ecuación que está en equilibrio, yo sé que va a tener una constante de disociación ácida, y esas constantes están tabuladas a 25 grados centígrados. Entonces uso la expresión de la constante de equilibrio para calcular la partecita de protones que se me disociaron. ¿Cómo expreso la constante de equilibrio ácida? Es los reactivos, la concentración de los reactivos en molar elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los productos multiplicados y elevados a su coeficiente estequiométrico. O sea, dicho en castellano, la concentración de esto, de los protones, concentración de los protones en molar, por eso están los corchetes, elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto es? 1. Pongo 1 acá, un 1 imaginario, porque cuando es 1 no necesito escribirlo. El otro producto de la reacción es el anión nitrito. Pongo anión nitrito, su concentración, por eso la pongo en corchetes, en molar, elevado a su coeficiente estequiométrico. Y de acá pongo los reactivos, pero no considero el agua porque el agua está en estado líquido y las sustancias puras no intervienen en el equilibrio, en la constante. Entonces solo pongo la concentración del ácido, ¿sí? Elevado a su coeficiente estequiométrico. Esta relación entre productos y reactivos se conoce como constante de equilibrio, para ver cuánto está disociado ese ácido. Si esto es muy grande, si esta constante es muy grande, es decir que hay mucho de esto y está muy disociado. ¿Sí? Entonces, la constante, si yo lo reemplazo por las cantidades que dijimos que hay en el equilibrio, van a ser X, concentración de protones, X, concentración de
anión nitrito, o sea, X por X, dividido esta cantidad, esta concentración en el equilibrio, 0,2 molar menos X, ¿sí? Yo lo que hice fue reemplazar en cada lugar las concentraciones del equilibrio. ¿Por qué? Porque es una constante que calculo para el equilibrio, para expresar la relación entre esto y ver cuánto está disociado. ¿Qué más sé? Que el valor de la constante está tabulado a 25 grados centígrados y es 4,5 por 10 a la menos 4. Hay tablas en los libros donde les dicen las concentraciones en las K sub A para cada solución, para las soluciones más conocidas, obviamente. Entonces, ya sé cuánto es este valor y puedo resolver esta ecuación. ¿Sí? Quiero resolver esta ecuación sabiendo el valor de K sub A. Bien, K sub A habíamos dicho que era la cantidad de producto de reacción que se me formaba multiplicado sobre la cantidad de reactivo. ¿Y cuánto es K sub A? Está tabulado a 25 grados centígrados del ácido nitroso y es 4,5 por 10 a la menos 4. O sea, 4,5 por 10 a la menos 4 es igual a x por x cuadrado sobre 0,2 menos x. Acá hay una trampita. El profe dijo que despreciemos esta cantidad porque es una cantidad muy muy pequeñita, esta x de abajo, porque es cuando es del orden del 10 a la menos 2, menos 3, menos 4, incluso más, directamente la vamos a despreciar para que se nos facilite la vida, si no vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática y no está tan divertido. Si lo despreciamos, solo el 0,2 pasa multiplicando, que es igual a x cuadrado, aplico raíz cuadrada y ya puedo calcular el x, ¿sí? El 9,4 por 10 a la menos 3 es igual a x, a esa cantidad de ácido que se me disoció. O sea que la concentración de protones es x, es esta cantidad, y el pH va a ser el menos logaritmo de x, que es esta cantidad. Es decir, que la concentración de protones va a ser igual a menos 9,4 por 10 a la menos 3 molar. Acuérdense que las concentraciones siempre están en molar, no se olviden de las unidades, pero el pH no tiene unidades. Ojo, concentraciones están en molar, pH sin unidad. Y el pH era menos logaritmo de la concentración, que me da 2,02. Y bueno, si quiero averiguar el pH, ya les mostré en las diapositivas anteriores cómo a partir del pH o de la concentración de protones puedo averiguar el pOH. Ahora veamos la última posibilidad, que es calcular el pH de una base débil. ¿Qué sabíamos de las cosas, bases o ácidos débiles? Que no se disociaban completamente y que por eso yo expresaba la concentración en la constante de equilibrio, ya sea básica o ácida, para expresar cuánto lo tenía disociado. Y además, para saber cuánto tengo disociado, también podía calcular su pH. Bueno, ¿cómo procedo para el ion cianuro? 0,5 molar de concentración y quiero calcular su pH. Primero, planteo la ecuación de disociación. El ion cianuro, ven que tiene un electrón libre un par de electrones libres para aceptar un protón del agua. ¿Sí? O sea que el ion cianuro va a ser la base que va a aceptar un protón y se me va a hacer el ácido cianhídrico. Y el agua me va a actuar como ácido, le va a dar el protón que necesita el ion cianuro y me va a quedar su base conjugada. Entonces, como producto de la disociación, yo voy a tener hidróxidos. Entonces voy a poder calcular pOH. ¿Cómo calculo la cantidad de hidróxido? Inicialmente yo puse 0,5 molar de ion cianuro. ¿Qué va a pasar? En el cambio, durante la disociación, se me va a ir una parte del ion cianuro y se me va a formar una parte del ácido cianhídrico y una parte de hidróxido. ¿Sí? Una parte que no conozco,
porque no sé cuánto se disocia, no se disocia completamente como las bases y los ácidos fuertes, que nosotros directamente tomábamos esta cantidad como esta. Es una parte. Entonces, en el equilibrio me va a quedar sin esos 0,5 molares menos la parte que se me disoció y se me va a formar el ácido cianhídrico, una cantidad, y la base, otra cantidad. Esta cantidad es la que yo voy a decir, bueno, esta es mi cantidad de hidróxido en molar y puedo calcular el pOH. Y a partir de las ecuaciones voy a poder calcular el pH de las ecuaciones que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Cómo calculo X? Uso la expresión de la constante de equilibrio, pero como es una base es Kb. Y ahora de nuevo, Kb va a ser igual a los productos, las concentraciones de los productos sobre reactivos. O sea, hidróxido, la concentración de hidróxido, por eso está entre corchetes, en molar, elevado a la primera potencia, porque tengo un coeficiente estequiométrico de 1, multiplicado la concentración del ácido que se me formó, entre corchetes, para decir concentración en molar, siempre son concentraciones en molares, elevado a la primera potencia, dividido la base, ¿sí? La cantidad de reactivo que puse, de ion cianuro. Concentración en molar, por eso está en corchetes, elevado a la primera potencia, y tengo la K sub B. ¿Qué más sé? Que la K sub B está tabulada para el ion cianuro a 25 grados centígrados y es este valor. O sea que si yo reemplazo el valor S y reemplazo estas cantidades de equilibrio que yo calculé, puedo resolver esta ecuación y averiguar cuánto vale X. Entonces, yo agarro la K sub B y digo, bueno, concentración de hidróxido en el equilibrio. En el equilibrio que dije, se me va a formar una cantidad de hidróxido, una X. Se me va a formar en el equilibrio una cantidad de ácido cianhídrico, una X. Y se me va a ir de los 0,5 molares que yo puse, una cantidad, o sea, 0,5 menos X. Y resuelvo esto. ¿Sí? ¿Cómo calculo X? Uso la expresión de la constante de equilibrio. Ya vimos cómo la sacamos, cómo la expreso y resuelvo la ecuación. O sea, la constante de equilibrio es igual a esto. Es igual. La constante de equilibrio básica es 2 por 10 a la menos 5. 2 por 10 a la menos 5 va a ser igual a x por x cuadrado, dividido 0,5 menos x. ¿Y qué dijimos? Como es del orden del 10 a la menos 5, es muy pequeñito este valor, lo voy a despreciar, no lo voy a tomar, lo pueden tachar y directamente me queda 0,5. Ese 0,5 va a pasar multiplicando, que va a ser igual a x cuadrado, a ese producto le saco raíz cuadrada y obtengo la cantidad x, la cantidad que se me ha disociado, ¿sí? Producto de esa ecuación, de esa reacción de disolución. Es decir, que mi cantidad de hidróxido es X molar y mi pOH es igual al menos logaritmo de esa cantidad X que se me ha formado, y esa cantidad X es 3,16 por 10 a la menos 3. O sea que la concentración de hidróxido es 3,16 por 10 a la menos 3 molar y el pOH es igual a menos el logaritmo de la X, 3,16 por 10 a la menos 3, y me da un pOH de 2,5, o sea, una solución básica. Y después ustedes aplican las formulitas que vimos y pueden sacar el pH y la cantidad de cationes hidroxilos o de protones, que es lo mismo, ¿sí? Esto es lo que tienen que hacer en el práctico 8. El práctico 8 es completar esta tabla, pero tienen que hacer todos los cálculos y tienen que realizar las ecuaciones de disociación. Uy, mis perritos están a pleno. Entonces, yo les pongo acá soluciones de ácidos y de bases y les pongo las concentraciones. Y si se dan cuenta, a algunos les puse constantes. ¿Por qué? Porque son bases o ácidos débiles, por eso tienen constantes de equilibrio. Y a los que no tienen es porque son fuertes y se disocian completamente. Entonces ustedes tienen que hacer las ecuaciones de disociación y calcular pH
cantidad de protones, pOH y cantidades de hidróxido. Eso es lo único que tienen que hacer en este práctico. Así que bueno, con esto terminamos toda la práctica que vamos a ver de química, así que felicidades, han sobrevivido el cursado.